agradeciendo pues esta participación de el profesor Juan José Javier y el profesor Víctor Chan. Muchas gracias a ustedes, profesores, de estar participando en este evento. Muy bien, en primer lugar vamos a tener nosotros la presentación de, diríamos en este evento, por primera vez un trabajo de investigación que dentro de la estructura y el proceso que estamos gestionando se denomina investigación lectiva. Esta investigación lectiva que se ha iniciado este ciclo con el profesor Juan Javier Jara, bueno, vamos a tener la oportunidad de ver este adelanto y que está muy relacionado con nuestra línea de investigación de la economía de la salud. Es muy interesante este tema y más bien, sin pérdida de tiempo, le voy a dar el pase al estimado profesor Juan José. Usted tiene abierta este escenario para su exposición, estimado profesor Juan José. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, profesor Víctor Echevarría. Bien, sin más preámbulos, bueno, agradeciendo a la Universidad Ricardo Palma que nos da este espacio y también la oportunidad, presentarles un estudio que hemos hecho con el destacado estudiante Diego Cuadros Salazar, abordando como título Situación del Sistema de Salud en el Perú al 2021 y Agenda Pendiente. Vamos a ver en las siguientes láminas. La siguiente, por favor. Vamos a ver este esquema, ¿no? Una revisión primero de literatura que vamos a presentar rápidamente, más que todo la metodología que hemos aplicado, que es básicamente una metodología descriptiva. Hemos hecho el análisis del sistema de salud y a la vez hemos identificado algunos hechos estilizados que se han estado dando en este tiempo, los resultados que hemos obtenido y finalmente las conclusiones. ¿Ok? Muy bien, siguiente, por favor. Bien, en parte la revisión de literatura nos ha llevado a considerar 4 autores, principalmente a Lalonde, que en el año 1974 nos fundamentó que la salud se encuentra vinculada con factores biológicos y socioeconómicos, que es un primer enlace que podemos encontrar el tema de salud con la economía. Otro conjunto de autores, que en este caso el modelo presentado por ellos, Evans y Stoddard en el año 1990, determinan que una de las causas de los servicios de salud, ¿no? son precisamente la disparidad y que ésta se explica debido a las desigualdades económicas, ¿no? Tenemos a otro autor como Musgrave en el año 59, quien expuso los propósitos de tener un sistema de salud pública a fin de promover el crecimiento económico. Finalmente, Aldunate y Marner en el 2006 evidencian el crecimiento del gasto en salud, pero sugieren la búsqueda de mecanismos autónomos de financiación. Siguiente, por favor. Correcto. Como bien ha mencionado anteriormente el profesor Juan José, la metodología tiene un enfoque de análisis descriptivo, al igual que también cuantitativo, en la elaboración de los datos estadísticos, que nos encontramos apoyados en la hermenéutica y el análisis de contenidos según Ratti y Espinosa del año 2020. Al igual que se recolectó, se procesó y se analizó datos abiertos proporcionados por instituciones y organismos nacionales como el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante su portal Consulta Amigable, al igual que el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Procediendo con la situación del sistema de salud en el Perú. García Calderón en el año 2021 desarrolla que la inversión en salud de Perú se encuentra por debajo de un promedio latinoamericano del 7 y 9%. Él estima una cifra del 5.1. Si nosotros analizásemos la inversión en salud, su composición, encontramos de que un 65% se encuentra compuesta por el sector privado y un 35% por el sector público, principalmente estos datos recogidos por el INEI, por el NEI. El sistema
como bien mencioné anteriormente, como tiene doble composición, es mixto y las limitaciones del sistema de salud principalmente es la accesibilidad económica, puesto que las personas con menos recursos o menos acceso a mayores remuneraciones salariales eh, presentan más brecha al momento de acceder a servicios, prestaciones de salud. Este gráfico nos permite observar cómo se distribuye en nivel de porcentaje de PBI como en gasto per cápita, en dólares, en miles de dólares, el gasto en diferentes países. Se tomó en cuenta países notables de Latinoamérica, como igual se destacó a países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos y el resto del mundo. Vemos que Perú se encuentra por detrás de México, por debajo de la media, tanto en porcentaje de PBI como en gasto asignado per cápita para la población. Si nosotros analizásemos ahora a nivel más sectorial, a nivel de Perú, podemos observar de que el presupuesto institucional modificado ha crecido durante los últimos 11, 12 años, pero vemos de que este gasto ha tenido una senda de crecimiento un poco mayor debido en el año 2020 y 2021 por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, pese a que ha habido ese incremento, todavía es insuficiente para cubrir las necesidades que requiere dicho sector. Y hablar del presupuesto nos lleva a la siguiente pregunta, que es cuestionarnos cómo se está ejecutando y qué porcentaje, hasta cuánto se avanza. Podemos observar en esta gráfica la evolución presupuestal del PIN del sector salud. Vemos de que no se ha podido en los últimos 10, 11 años pasar el 93% de la ejecución presupuestal. Es decir, eh, pese a que se está asignando más recursos al sector, se está ejecutando mucho menos a nivel agregado a final de año, esta data. Y justo nos lleva a preguntar, ¿no? ¿Cómo se enfrentó la pandemia, ¿no? La descentralización del sector salud. El sector salud, mediante su resolución 182 del año 2020, se establecieron lineamientos para contrastar, evitar el avance del COVID. Ante ello, Villanueva y Carrasco en ese mismo año desarrollan que el primer nivel de atención presenta una posición única, puesto que conocen a nivel territorial, demográfico, las necesidades de la población. Entonces, ¿quién es mejor que ellos para que puedan solucionar? Sin embargo, como es bien conocido, el primer nivel de atención está completamente desatendido, en parte por parte del sector salud. En esa línea, Carciofi en el año 96 propuso la descentralización a fin de que las municipalidades asumieran la autonomía del primer nivel de atención médica. Esto ya se evidenció, se puso en práctica en Chile y obtuvo buenos resultados. Se pudo reducir la tasa de mortalidad de la población. Ahora, también es correspondiente hablar de una brecha. Eh, Según la norma técnica que señala el MINSA, establece parámetros para la clasificación de los centros de salud. Para el año 2020, la cifra para los establecimientos de salud con capacidad instalada inadecuada fue del 76%, 76,14% del total. Es decir, más de la mitad de los hospitales, centros médicos, postas se encuentran en situación con capacidad instalada inadecuada. Y ante ello, el Estado, elaborado sus proyecciones y proyecta que para el año 2023 existirán 291, para el año 2024 557 y para el año 2025 340. Sin embargo, precisar que estos datos son muy optimistas, pese a que se ha ido incrementando con los años el presupuesto, pero la ejecución ha ido cayendo. Ahora la brecha. Si nosotros analizamos o vemos la brecha del sector salud en nivel primario de atención, vemos que lo lideran países, que digo, departamentos, regiones de la sierra y de la selva. Sin embargo, departamentos como Lima, Callao, Lambayeque, Piura, se encuentran mejor posicionados. Sin embargo, eso no quiere decir de que su situación
a nivel de instalaciones es la correcta. Ante ello, concluimos lo siguiente. Mayores incrementos sostenidos de presupuesto, preferentemente para las regiones de la sierra y de la selva. La tasa de personal médico en el Perú que apruebe el ENAM es del 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros médicos que van a cubrir servicio rural o también a la ciudad, no, el 60%, el 40% desaprueban dichos exámenes básicos, sustentatorios, a fin de que puedan ejercer dentro de instituciones como el MINSA o el CIS, instituciones públicas de salud, lo cual es muy bajo, por debajo de la media latinoamericana. Al igual que también, como se expuso anteriormente, las estimaciones por parte del gobierno de los establecimientos con capacidad instalada adecuada son muy optimistas y ambiciosas, pese a lo expuesto anteriormente, cómo va creciendo el gasto. Respecto al COVID, se evidencia de que hay un mayor número de contagios por COVID en provincias costeras debido al mayor dinamismo demográfico, como también la concentración de las zonas productivas en el país. Se propone también una descentralización de establecimientos, como el caso de la experiencia en Chile, lo cual nos lleva a lo último, ¿no? Se propone otorgar autonomía a los establecimientos de salud mediante un proyecto de ley que autorice la administración y su financiamiento, al igual que también dar cierta participación a las municipalidades, todo bien enmarcado en un proyecto que analice un costo-beneficio. Eso vendría a ser parte de la agenda pendiente de dicho trabajo. Y los nuevos retos que afrontamos actualmente es la cuarta ola de contagios del COVID, una viruela del mono, de 126 infectados actualmente dentro de 8 regiones, una ejecución presupuestal que al 22 de julio, a la fecha de hoy, se encuentra de un 46.6%, y la menor región es Huánuco con un 37.4%. Y la adquisición de activos no financieros por parte del sector salud corresponde a un 29.6%. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Juan José, y lo mismo Diego. Bien, bienvenido a esta exposición muy interesante, y si me permiten 2 minutos de comentario. Esto es un gran esfuerzo en la que yo también participo con ustedes, de tratar de diagnosticar este ámbito y esta problemática del sector salud. Es muy retador. Ahí, como ustedes podrán observar en las conclusiones y en las recomendaciones, son elementos interesantes para poder iniciar tesis y trabajo de investigación diverso. Están invitados todos los estudiantes a interesarse sobre la economía de la salud, ¿no? Y hay mucho que hacer en ese campo. Y el profesor Juan José Javier ha iniciado este esfuerzo este año, y yo creo que va a haber interesantes resultados. Están invitados todos. Tesis, se aceptan todas las tesis relacionadas con la economía de la salud. Lo mismo en las demás líneas que ha mencionado el profesor, nuestro director, el profesor Jorge Rosa Santillana, quien está facilitando esta tarea, y yo creo que vamos a llegar a un muy buen puerto. Muchas gracias, profesor Juan José, por esta investigación lectiva, que es un inicio ya de lo que se nos viene pronto. Y la alegría de todos de que los estudiantes se interesen y también participen con todas las preguntas que pudieran haber sobre el caso. Vamos a pasar inmediatamente a la exposición de nuestro estimado profesor Víctor Chan, quien él gentilmente ha proporcionado pues una numerosa cantidad de trabajo de investigación formativa. Y bueno, le cedo la palabra para la presentación del caso. Estimado profesor Víctor Chan, bienvenido. Muchas gracias, profesor Víctor Tocayo. Muy bien, bueno, agradecer a mis estudiantes por la participación en este evento. Realmente yo me siento bastante a gusto con el desarrollo de su investigación. Vamos ahora a contar con participantes del curso de Econometría 1, Econometría 2 y de Seminario de Tesis 2.
Vamos a empezar en el orden que les he mencionado. La presentación, bueno, ya he escuchado a Diego, vamos a continuar con él en esta investigación que corresponde al curso de Econometría 2, ¿no? El título del trabajo se llama Análisis del impacto de la curva de Phillips en el Perú. Este trabajo ha sido en coautoría con Adrián Aliaga y con Emanuel Rosas, y lo va a presentar Diego Cuadros. Correcto, profesores. Buenas noches una vez más. El presente trabajo, el análisis del impacto de la curva de Phillips en el Perú, busca determinar las variables como las expectativas de inflación, la inflación importada y la brecha producto, cómo impactan sobre la inflación en un enmarcado en la curva de Phillips. Siguiente. Para ese análisis hemos propuesto el siguiente índice, el análisis sectorial, un marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones, y por último, la bibliografía correspondiente. Siguiente. Esta figura 1 nos grafica de forma excepcional cómo ha oscilado la inflación a 12 meses durante enero del año 2003 hasta diciembre del año 2000, a mayo de 2022. Estos datos, si podemos observar, la inflación en su mayor lapso de tiempo se ha encontrado por debajo del rango meta de inflación entre el 1 y el 3%. Sin embargo, ha habido perturbaciones como en el año 2008 y 2009, anticipándose y periodos posteriores a la crisis financiera. Tenemos también vaivenes políticos en los años 2015 y 2016, una inflación que se alzó vuelo por los años iniciales en el 2017 debido al niño costero, y por último, los rezagos de la pandemia del coronavirus, así como la crisis de contenedores, de suministros y de los granos alimenticios a nivel general, a nivel global. Siguiente. La siguiente gráfica corresponde a las expectativas de inflación y la inflación importada, cómo estas se han movido durante el mismo periodo, de enero de 2003 hasta mayo de 2022. Vemos que hay una mayor volatilidad respecto al rango meta de inflación por parte del BCR. Continúo. Siguiente. Y por último podemos ver la brecha producto, cómo ha oscilado. Vemos que en este último periodo una fuerte caída y también una fuerte elevación por parte del cese de la producción en el Perú debido a las restricciones del coronavirus, y por último a la reapertura de la economía, y este último incremento en conjunto con la inflación pueden, mediante regla Taylor, explican el porqué de la autoridad monetaria del incremento de las tasas de interés. Siguiente. Comenzando el marco teórico, tenemos a nuestra variable dependiente, el cual es la inflación, y se puede apreciar la ecuación presente. Metodológicamente, la medición de la inflación se hace a partir de la definición del índice de precios al consumidor. En la primera ecuación tenemos a la inflación, que se define como la tasa de cambio porcentual del IPC. Y también tenemos el modelo de proyección trimestral del BCRP con la data en base a 2009. La inflación es medida como la variación del índice de precios al consumidor, el cual se divide en dos componentes, inflación no subyacente y subyacente. El primer componente mide la inflación ligada a factores de oferta exógenos, mientras que la inflación subyacente está asociada a movimientos determinados por presiones de demanda en uno u otro sentido. En el caso de Perú, existen diversos trabajos en los que se han realizado estimaciones de inflación subyacente. Por este lado, el Banco Central publica mensualmente una versión de inflación no subyacente basado en la exclusión de una serie de rubros del IPC.
como algunos alimentos cuyos precios tienen alta variación mensual, como, también están los combustibles, servicios públicos y el transporte. Por lo tanto, la inflación total se puede expresar en términos de la inflación subyacente y no subyacente a través de la siguiente ecuación, como se puede ver. Ahora, en el caso de inflación importada, esta responde a los desvíos de la ley de un solo precio, en un contexto de traspaso incompleto de precios internacionales hacia los precios domésticos. Este comportamiento va a ser capturado en la curva de Phillips. En la primera ecuación tenemos un componente inercial y uno de expectativas. La variable Q sub T a la M mide el precio de las importaciones externas y relativo al precio doméstico. También satisface la recursión. En la segunda ecuación tenemos a pi sub t al asterisco, el cual es la inflación externa expresada en dólares, de modo que lambda sub t y pi sub t al asterisco es la inflación externa expresada en nuevos soles. En la tercera ecuación está la ecuación completa. Y por último tenemos el comportamiento de los bienes importados y los insumos importados dentro de la curva de Phillips en el caso de una economía abierta. Siguiente. En el caso de las expectativas de inflación, según el modelo de previsión trimestral del BCR, este término representa la inflación esperada para el siguiente trimestre, lo que vendría en la primera ecuación. Además que estas expectativas del modelo forman un promedio ponderado entre la inflación subyacente del pasado, como un componente adaptivo, además que la inflación subyacente matemáticamente esperada es para el siguiente periodo. Además que las expectativas de esta ecuación es las expectativas sacadas a partir de encuestas. Para el segundo modelo, según Diego Wilkenred en el 2013, el texto nos habla sobre los choques de oferta, los choques que afectan a las expectativas de inflación. Además que los choques de demanda alteran las expectativas al poder revelar las presiones inflacionarias en el futuro, y que también los choques de oferta, ya que sean un efecto duradero, afectan a las expectativas de inflación. Además que al poder esto muestra que los choques de oferta en corta duración no tienen efecto en la inflación subyacente, mientras que los choques de oferta que son persistentes tienen un efecto mostrado en la segunda ecuación. Para la brecha producto, basada en el texto de Marco Vega en el 2010, nos habla sobre esta relación entre la brecha y la inflación, en donde esta relación de la brecha con signo positivo refleja las presiones inflacionarias, por ello que está ligada a la curva de Phillips de corto plazo, mostrándonos también que si la brecha es positiva, nos quiere decir que se está produciendo más y que se produce más de lo que de crecimiento sostenido que se dio en la economía. Además que se refleja el sobreconsumo y la sobreinversión, lo que presionaría los altos niveles de inflación. Además, si es lo contrario, si es negativo, se produce menos bienes y se presiona a bajos niveles de inflación, inclusive para llevar a la deflación. En el texto de Gali y Bonaccioni en el 2005 muestra esta relación entre la inflación y la brecha, haciendo una ecuación estándar para la determinación de la inflación doméstica en una economía abierta que está dada por una curva de Phillips. Mostrado en la primera ecuación nos muestra esta inflación total de la canasta que consumen todas las familias y que depende de precios externos. Además que esta inflación externa expresa la moneda doméstica para la participación de bienes externos. Aparte, en la tercera ecuación que se puede ver en la brecha producto, se muestran los cambios que se aproximan a una medida de la inflación importada contemporánea, explicada en el texto de Wilkenred en 2013. Para la última ecuación se puede ver según el texto de C. Rojas, una exploración de la estabilidad de la curva de Phillips en el Perú. Mediante el filtro de Kalman, el autor especifica esta relación de la brecha que incluyen otras variables y que están presentes en esta ecuación, habiendo también si hay un incremento en la brecha, afecta a la inflación. Para la ecuación completa se usó, según el texto de Llosa y Miller en el 2005, usando información adicional para la estimación de la brecha en el Perú, con un modelo semiestructural para una economía pequeña y abierta con las tasas de intereses reales y un tipo de cambio que dan condiciones a monetarias reales, y con la curva de Phillips que está más relacionada con la brecha en la inflación y la actividad real, se muestra que la inflación subyacente está modelada más utilizando esta curva de Phillips. Además que esta medida influencia su propia inercia y muestra la inflación importada, las expectativas de inflación y la brecha producto. Además que sigue un proceso con pendiente estocástica por parte del producto potencial y modela un proceso
estacionario autorregresivo mostrado en la siguiente ecuación. Correcto. Correspondiente a la metodología, para la estimación de modelo, en un primer momento se realizaron los test de raíz unitaria en niveles a fin de encontrar indicios de un random walk, y se encontró que para todas nuestras variables rechazamos la raíz unitaria con 1% de significancia, un 99% de confianza. Continuando. Realizamos la elección de rezago óptimo, obtenemos una convergencia de elección de criterio en el primer rezago del Final Prediction Error, del criterio de Schwartz y de Hannan-Quinn, excepto en el criterio de Akaike, que nos recomienda la elección de un cuarto rezago. Sin embargo, el modelo se estimó con un primero. Siguiente. El modelo VAR planteado es el siguiente: un VAR 1, compuesto por sus variables dependientes, su vector de constante. Como es un VAR 1, solamente se encuentra rezagado por un periodo. Sin embargo, se encuentra especificado por 3 variables DAMI. La primera variable DAMI corresponde al primer trimestre del año 2009, debido al choque de la crisis económica de Estados Unidos, al segundo trimestre del año 2017, correspondiente a la crisis del Niño Costero en el Perú, y por último al segundo trimestre también del año 2020, por la crisis del coronavirus. Como podemos ver en la parte inferior, encontramos el modelo expresado de forma vectorial respecto a las variables de inflación, inflación importada, expectativas de inflación y brecha producto. Siguiente. Por último, se realizaron las pruebas de causalidad a Lagrange de forma individual y también de forma conjunta. Haciendo hincapié en la causalidad de Granger de forma conjunta, podemos observar de que nuestras variables son significativas a un 1% de significancia, a excepción si tomamos como variable independiente la inflación importada y como variables independientes a la inflación, a la brecha producto y a las expectativas de inflación. Siguiente. Las pruebas de White para determinar heterocedasticidad, sin términos cruzados y con términos cruzados, nos brindan esos estadísticos, por lo cual podemos concluir de que nuestro modelo es homocedástico. Y como test de normalidad de los residuos, haciendo hincapié en nuestro Yark-Vera, podemos concluir de que nuestros residuos son un ruido blanco. Siguiente. El análisis de autocorrelación VAR. Podemos ver de que nuestro modelo no presenta autocorrelación serial, por lo cual cumple los supuestos. Siguiente. Y los resultados. Las respuestas de inflación ante shocks de la inflación a sí misma, de la brecha producto, de la inflación importada y las expectativas. Como tal, encontramos que la inflación es explicada principalmente por sí misma y por su varianza alrededor de 5 puntos porcentuales. Y de parte de la inflación importada, resalta una vulnerabilidad de la perturbación de los precios ante shocks externos, con un efecto pass-through en la economía peruana. La inflación importada aporta como shock externo en un 14 y 4% con un impulso de respuesta a la inflación. Podemos observar de la misma forma que para la brecha producto el impacto es positivo hasta en 4 periodos, es decir, un año. Posteriormente se vuelve negativo. Señalar que dichos impactos no son significantes para la inflación, teniendo en cuenta un incremento de la desviación estándar de la brecha producto, da lugar a un incremento de la inflación en un 4.3 y 2.5% para el segundo y tercer trimestre respectivamente. Respecto el shock de las expectativas de inflación es positivo únicamente en el segundo periodo. Posteriormente se torna negativo y no significativo, donde un incremento de la desviación estándar por parte de las expectativas produce un incremento de la inflación en un 2.6% únicamente para el segundo trimestre. Sin embargo, de la inflación a sí misma sí es significante y positivo solamente en el primer periodo. Siguiente. Nosotros podemos concluir en el análisis de que la inflación es explicada por sí misma y por su varianza alrededor de 5 puntos porcentuales, lo que se encuentra expuesta a una vulnerabilidad ante precios de shocks externos en un 14, y respecto a la inflación importada en un 14 y 4%, ¿no? De un impulso de respuesta a la inflación. La inflación, si la analizamos bajo la curva de Phillips, concluimos la existencia de impactos positivos por parte de la brecha. La inflación importada es positiva, al igual que las expectativas de inflación no son significativas.
En dicha línea, en la misma línea de investigación, se halló que la descomposición de la varianza de los choques de la brecha y expectativas de inflación tornan, respecto a las demás variables, son explicadas en gran medida por la inflación. Y respecto a nuestra evidencia empírica, nuestra revisión de literatura, podemos también destacar que análisis como los de Chenzi en el año 2011 se concluye una alta determinación de la significancia por parte de la brecha. Sin embargo, investigaciones como Ratzinic se concluye que también la brecha producto no presenta efectos significativos sobre la inflación. Y por último, otro estudio por parte de Rojas en el año 2019, estudio peruano, señala que la significancia entre la inflación respecto a la brecha y a sí misma, ¿no? Siguiente. Las recomendaciones para el modelo, bueno, para la agenda futura, sería revisar los efectos mediante el algoritmo de Kalman en el corto plazo, aplicar el filtro Cristiano-Figuera a las variables de factores latentes, principalmente el filtro asimétrico para evitar perder datos, así como incorporar variables de tipo de cambio en el modelo, ahondando más en un análisis de efecto pass-through, análisis del efecto traspaso de la inflación. Siguiente. Y por último, nuestras referencias en las cuales nos hemos basado en nuestro trabajo académico. Gracias. Muchas gracias, grupo expositor, a Diego, Adrián, Emanuel. Muchas gracias. Muy bonito, un pequeño comentario respecto a este punto. Yo creo que esto da para muchísimas tesis, esto está grabado para todos los estudiantes y de ahí pueden inspirarse para hacer tesis relacionadas con este tema monetario, inflacionario. Hay bastantes preguntas que podrían generarse a través de las conclusiones y recomendaciones. Yo creo que yo personalmente los felicito a este grupo de exposición. Adelante, estimado profesor Víctor Chan, con el siguiente grupo que nos va a presentar usted. Profesor Chan, no, bueno, sí, ahí está en nuestro... Sí, ¿cómo está? Muchas gracias. Adelante, Continuando con la presentación, ahora tenemos al grupo también nuevamente de econometría 2. La persona que va a exponer este segundo trabajo es Matías. Matías, ¿estás ahí con tu presentación, por favor? Sí, denme un momento, profesor. Sí, claro. Bueno, el trabajo que va a presentar el grupo de Matías Montoya, conformado con Cristi Tirado, Romina González y Carlos Rojas, se denomina Modelo Econométrico de la Morosidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. Profesor, disculpe, ¿logra irme? Sí, perfecto, Matías. Sí, Matías, continúa cuando gustes. Bueno, buenas noches, profesores. Buenas noches, público en general. Mi nombre es Matías Montoya y esta noche les presentaré este trabajo titulado Modelo Econométrico de la Morosidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú entre los años 2006 y 2021. Iniciaremos con una pequeña introducción. Bueno, en el presente trabajo trataremos de comprender el comportamiento de ciertas variables que a través de su comportamiento pueden definir o determinar el comportamiento futuro de la tasa de morosidad de las cajas municipales de ahorro y crédito. Siguiente, iniciaremos con el planteamiento del problema. Bueno, las cajas municipales tienen un comportamiento similar a los bancos, excepto con la singularidad de que se enfocan más en reunir fondos e invertirlos en las MIPYMES, un comportamiento típico en los bancos, y por ello las cajas municipales de ahorro y crédito son tan importantes para conseguir beneficios a este sector microfinanciero. Y el crecimiento apresurado de la tasa de morosidad en los últimos años
es realmente preocupante, porque esto podría afectar no solo el beneficio, sino el futuro, las futuras operaciones de las cajas municipales de ahorro y crédito. Bueno, por ahora veremos el comportamiento que ha tenido la tasa de morosidad y algunas variables más que utilizaremos en este modelo durante los años 2006-2021. Primero está la variable de morosidad. Como se puede observar, ha tenido un comportamiento relativamente tendencial positivo, excepto que en el año 2020-2021 tuvo una pequeña caída, pero aumentó rápidamente igual. Este comportamiento se puede explicar en el futuro, no se preocupen. Bueno, seguiremos con las variables de cobertura. Como se puede observar, la variable de cobertura ha sido volátil durante los últimos 10 años, pero en el año 2020 aumentó en demasía por una preocupación casi en la totalidad de las cajas municipales de ahorro y crédito, porque el sistema microfinanciero peruano se vio tal vez tuvo su momento más peligroso, por así decirlo, debido a las consecuencias de la pandemia de 2020-2021. Bueno, seguimos con la variable de liquidez. Se puede observar que durante los años 2013-2014 y durante los dos últimos años ha habido relativamente un aumento de la liquidez, pero con una increíble bajada. Esto también se explicará en el futuro. Bueno, seguimos con la tasa de interés activa en moneda nacional. Es preocupante la caída que ha tenido la tasa de interés, porque precisamente las cajas municipales de ahorro y crédito necesitan de una alta tasa de interés para poder mantener unos beneficios grandes debido a la volatilidad que existe en su mercado. Bueno, esta variable es el ratio patrimonio sobre activo. Como se puede observar, ha tenido un comportamiento relativamente volátil, con una pequeña subida en el año 2020 y 2021, pero bajó rápidamente. Bueno, el comportamiento del logaritmo natural de las colocaciones ha sido constante. Las colocaciones se han mantenido al alza durante los últimos años, no ha cambiado. Y por ahora pues, seguiremos con la formulación del problema. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Pondremos como objetivo verificar cuál variable financiera es la más determinante, por así decirlo, en el comportamiento de la tasa de morosidad. También podemos ver qué variables influyen en la tasa de morosidad. Bueno, una justificación del problema. Como les dije anteriormente, las cajas municipales de ahorro y crédito son importantes en el sistema microfinanciero peruano. De ellas dependen muchos de los beneficios que reciben las MIPYMES, y por ello es importante ver el comportamiento de la tasa de morosidad, porque un incremento elevado de ella puede significar problemas para el desenvolvimiento de las cajas en un futuro. Vemos el marco referencial. Primero tenemos el trabajo de Camargo en el 2003. En este caso, Camargo realizó un trabajo sobre datos de panel con variables exógenas y ciertas variables que pueden explicar el comportamiento de no solo la tasa de morosidad, sino de la cartera trazada. Bueno, en general tuvo resultados con valores negativos en casi todas las variables exógenas, excepto en el cambio real y en la deuda por cliente. Bueno, en el caso de Killinger, en su trabajo pudo observar que el sector financiero peruano es muy poco profundo, a diferencia de los países del sector de su misma región y de muchos países en general de la OECD. Como se puede ver, en el caso de la propia región sudamericana, no llega ni la mitad. Y también podremos ver el trabajo de Killinger en el diagnóstico de crecimiento del Perú, que el crecimiento del Perú durante la primera década fue más que todo un recuperamiento de los niveles que se alcanzaron durante los años 80. En general, se puede ver que en estos tres antecedentes lo que se buscaba es, ¿cómo decirlo?, poder dar una definición o poder observar el comportamiento de las variables del sistema financiero peruano, y se verificó algo muy importante, que es que no solo la economía peruana creció, sino que muchas variables preocupantes también crecieron con ella. Un ejemplo puede ser la tasa de morosidad. Bueno, en este caso la tasa de morosidad la podremos definir como el incumplimiento de los pagos de alguna persona natural o jurídica.
En el caso del ratio patrimonio sobre activo, también llamado ratio de solvencia, es la capacidad de una entidad para enfrentar sus obligaciones financieras en el largo plazo. Bueno, en el caso de la liquidez, podemos ver que los niveles de la liquidez están ligados con la morosidad, ya que una alta morosidad tiende a producir problemas de liquidez en el largo plazo. En el caso de la cobertura está muy ligada a la liquidez, ya que un aumento de la cobertura debido a un aumento de la tasa de morosidad produce una reducción de la liquidez, debido a que las cajas municipales prefieren destinar fondos que antes eran para la liquidez a la cobertura para defenderse de algún futuro impago que pueda producir el aumento de la tasa de morosidad. Bueno, en la primera tabla se puede ver el número de empresas del sistema financiero peruano. Se ha reducido, en el año 2021 se redujo con respecto a 1 en el año 2019 y 2 con el año 2020. Bueno, activos del sistema financiero, se puede observar que el porcentaje de activos que tenían las cajas municipales de ahorro y crédito en su totalidad con respecto al sistema financiero era alrededor del 6.75%, pero en los últimos años ha bajado hasta caer en un 0.9%. Podemos ver el panorama local de las cajas municipales de ahorro y crédito. Han pasado casi 40 años desde la creación de la primera caja, la Caja Municipal de Piura. Entre ellas ha habido un aumento significativo de las inversiones y sus colocaciones a través de los años, pero también ha habido un aumento importante en la tasa de morosidad. Podemos ver aquí el número de oficinas para el año 2021. Como se puede observar, es la Caja Piura la que más oficinas tiene en la actualidad. Estos números han variado durante los 2 últimos años, producto de la pandemia y de sus efectos negativos en la economía. Tal vez la caja que más cayó fue la caja de Maynas, que pasó de tener alrededor de 35 cajas, si no me equivoco, el año pasado, a caer hasta 23. En años anteriores también la caja de Huancayo era la que lideraba, pero ha sido ya superada por la caja de Arequipa y la caja de Piura. Bueno, se puede observar la cartera de clientes. La cartera de clientes ha permanecido creciendo durante los últimos años, excepto el año 2020, es entendible por qué. Y aquí está la rentabilidad alcanzada la rentabilidad financiera de las cajas municipales en el año 2021. Se puede observar que 4 cajas han tenido resultados extremadamente negativos, con la caja de Arequipa liderando los resultados positivos. Estos resultados han sido muy cambiantes durante los últimos años, ya que hace 2 años, si no me equivoco, fue la caja Huancayo la que lideraba en rentabilidad, pero ahora fue superada por la caja de Arequipa. Bueno, como se puede observar, este ha sido el crecimiento de la cartera en créditos en millones de soles. Ha permanecido constante a pesar de que el número de clientes ha bajado. Bueno, ha permanecido constantemente creciendo a pesar del número de clientes bajó. Bueno, podemos ver aquí el panorama financiero en el panorama latinoamericano. Como se puede observar, el Perú no ha alcanzado niveles en colocaciones, capacitación o patrimonio de países de la región como Colombia, Chile o México. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un crecimiento mayor al de estos 3 países en el Perú, lo cual puede dar en un futuro poder alcanzarlos hasta superarlos. Bueno, el método que utilizaremos en este trabajo es el modelo de corrección de errores. Utilizaremos variables endógenas sumadas con variables exógenas y algunas dummies para poder calcular la morosidad. También la morosidad se calculará a través de sus rezagos. Bueno, aquí veremos todas las variables que utilizaremos. Todas las variables endógenas que utilizaremos. Primero está la morosidad, que se calculará a través de los créditos dudosos sobre los créditos totales. La tasa de interés activa, utilizaremos la tasa de interés activa del sistema financiero peruano. Utilizaremos la liquidez, que será igual al activo corriente sobre el pasivo corriente. Utilizaremos el ratio de cobertura, las provisiones sobre el crédito refinanciado más los créditos atrasados. Utilizaremos el ratio de patrimonio sobre activo. Y utilizaremos también las colocaciones. En sí, este es el modelo econométrico que utilizaremos. Se puede observar las variables endógenas, que serán la cobertura, liquidez, la tasa de interés activa,
el ratio patrimonio selectivo, los logaritmos de las colocaciones, con la variable de la tasa de morosidad como la variable dependiente. También se utilizará un coeficiente de cointegración para el vector de corrección de errores. Asimismo, se utilizarán variables exógenas, como lo sería la tendencia, algunas dummy mensuales que creamos, y una dummy para el 2020 y otra para el 2008. Bueno, los instrumentos de investigaciones fueron sacados de Superintendencia de la Banca y Seguros, y algunos datos también fueron sacados de la Federación Peruana de Cajas, Ahorro y Crédito. En realidad, este trabajo cuenta con datos de panel de las 12 cajas municipales, presenta alrededor de 2.256 observaciones de poderes ajustes, y también se pueden observar las variables que utilizaremos. Bueno, algunos datos estadísticos descriptivos que se pueden observar. Algo resaltante en este caso es la cobertura, ya que es la variable con más desviación que utilizaremos. Esta desviación principalmente se debe a, por así decirlo, al comportamiento que tuvieron las cajas, a la reacción que tuvieron las cajas frente a lo vivido durante los años 2020 y 2021, ya que se pronosticaba un futuro impago sobre los clientes, pero no sucedió y la cobertura bajó ya para el año 2021. Bueno, para utilizar el vector de ecuación de errores, de corrección de errores, se realizarán primero las pruebas de raíz unitaria y, como se pueden observar, en cada prueba salió concluyentes que son estacionarias. Asimismo, en estas variables también son estacionarias. La variable logaritmo de colocaciones tuve un pequeño problema a la hora de realizarla, ya que en una de las 3 pruebas de estacionalidad salió estacionaria, pero en las otras 2 no, por lo que la consideré todavía apta para este trabajo. Ahora observaremos la prueba de cointegración. En la prueba de cointegración se puede observar que en los 2 casos que utilizamos, la prueba de Cao y la prueba de Pedroni, se niega la hipótesis nula de no cointegración, por lo que se puede concluir que cointegran. Bueno, aquí están los resultados del modelo de vector de corrección de errores. Como se puede observar, se esperaba que la cobertura y la liquidez tuvieran resultados opuestos, ya que el incremento de una representa una disminución de la otra. Se puede observar también que la tasa de interés activa es proporcional a la morosidad, esperado, ya que al tener mayor morosidad, las cajas municipales tratarán de aumentar su tasa de interés para obtener beneficios lo más rápido posible. Bueno, el comportamiento del logaritmo de las colocaciones ha permanecido constante a pesar del aumento de la tasa de morosidad, de ahí no hay problema. En el siguiente cuadro se puede observar la ecuación de corrección de errores. Se puede ver que ha sido significativa y con un valor negativo. Asimismo, las variables endógenas del anterior cuadro también han sido todas significativas. Aquí ya se puede observar algunas variables exógenas, como puede ser la tendencia, el dummy del 2020, y algunas dummies mensuales, que están representadas por el @CIAS. En casi todas han sido significativas. Aquí se pueden ver que han sido en totalidad 8 dummies mensuales, más la dummy de 2008. Bueno, ahora podemos observar los resultados de la prueba de autocorrelación de Portman que realizamos en el trabajo, y se puede ver que no se niega la hipótesis nula de que no hay residuos autocorrelacionados, por lo que el trabajo no presenta autocorrelación. Vemos los resultados de White para la prueba de heteroelasticidad con términos cruzados, y se puede observar que el trabajo sí presenta heteroelasticidad. Asimismo, en la siguiente tabla podemos observar otra prueba de White, pero sin términos cruzados, y se puede observar que no niega la hipótesis, bueno, también presenta heteroelasticidad, pero consideramos ya que nuestro trabajo incluye un enorme número de observaciones, además de que trabajamos con datos de panel, que la heteroelasticidad no influirá en una fuerte caída de la calidad del modelo. Ahora podemos ver los resultados de la prueba de causalidad de Ringer. Como se puede observar, en estas 2 primeras variables
las variables han podido explicarse tanto la variable dependiente de morosidad como la variante de cobertura. Y en este cuadro podemos comprobar que, al igual que el anterior cuadro, todas las variables pueden explicarse entre sí en su totalidad. Bueno, finalmente veremos los resultados de la prueba de respuesta de Zariski. En este caso veremos la respuesta de la morosidad frente a un cambio sobre las demás variables. Como se puede observar, no hay cambios realmente alarmantes, excepto cuando se trata del logaritmo en las colocaciones. Bueno, finalmente concluiremos con algunas conclusiones, ya que la morosidad, bueno, en las cajas municipales de ahorro y crédito, aumentaron en los últimos años, principalmente debido a las MIPYMES y el aumento de la cartera de clientes, además de que se han visto variables determinantes como podría ser la cobertura, la liquidez o la tasa de interés activa. Y este trabajo ha sido muy importante ya que la tasa de morosidad seguramente será muy importante en las decisiones de las entidades a la hora de brindar créditos en los siguientes años. Aquí tenemos algunas referencias y eso sería todo. Muchas gracias, Matías Montoya. Gracias por su exposición y como estamos observando todos, estos trabajos econométricos evocan dos grandes preguntas, ¿no? Una pregunta temática respecto a lo que significa la elección de las variables para hacer los modelos, construir los modelos, y lo segundo es el procedimiento metodológico econométrico, ¿no? De ahí pueden derivarse muchas tesis y en este caso les comento que están invitados, ¿no? Naturalmente hay varios que en este caso de caja de ahorro y crédito es un tema que no está contemplado dentro de nuestras líneas de investigación. Sin embargo, pueden derivarse algunas relaciones importantes porque financieramente es un tema transversal, ¿no? En el sentido de la salud, en el sentido de infraestructura, comercio, turismo, ¿no? Las cajas de ahorro y crédito tienen relaciones con todos los sectores involucrados en la economía del país. Así que están invitados todos los participantes a iniciar su trabajo de investigación en este sentido. Vamos a continuar con la siguiente exposición que gentilmente se ha disculpado, pues su compañero Renato Villanueva, que se ve impedido en un último momento de poder estar presente. Pero, sin embargo, todos los trabajos pueden ser enviados a la oficina de Economía, a la Dirección de Economía para ser editados. Así que Renato y grupo están cordialmente invitados a este trabajo que al final de cuentas revierte en su propio currículum vitae. Recuerden que este evento está siendo grabado y esto lo ve en el portal de la universidad todo el mundo. Así que bienvenidos también. Vamos a continuar con la exposición siguiente, que es respecto, también liderado por el profesor Víctor Chan, ¿no? En este caso en la investigación formativa, y se trata del tema relacionado con la ecuación de Mincer para evaluar el ingreso en el Perú, ¿no? Los participantes en este tema, los estudiantes que han participado en este tema son Armando Arteaga Tan, Ernesto Barbosa Faustino, María Fernanda Caicho Zabaleta, Valeria Alejandra Chinchayán Tello y Milagros del Pilar Pariona Yupanqui, ¿no? Bueno, tenemos aquí la exposición pues de nuestro expositor bienvenido, Armando Arteaga. Bienvenido en su intervención. Bueno, estaremos atentos a todo lo que pueda usted exponer. Y lo mismo, insisto, este trabajo lo pueden enviar a la escuela para que sea transformado en un artículo científico. Muy bien, adelante Armando Arteaga con su exposición. Sí, adelante. Sí, muy buenas noches. Antes, para comenzar a hablar, ¿quién me podría ser mi presentador o coanfitrión para poder compartir, por favor? Disculpa. A ver.
Profesor Víctor Chan, de repente nos puede ayudar en ese tema. A ver, un segundo, a ver si lo puedo poner yo, si tengo los permisos, un segundo. No, no lo puedo yo poner como anfitrión porque no tengo los permisos. De Ofisigno, ¿hay alguien que nos pueda apoyar? ¿Hay alguien con URP host? Creo que ahí nos puede ayudar. ¿Alguien de soporte de Ofisigno, por favor? Percy, no sé si nos podría ayudar. Profesor Edith, no sé si tiene comunicación con Percy. Estoy llamándolo a Percy. Sí, acá lo veo conectado a URP host. Él es el que tiene que dar los co-hosts. Ya está avisado. Si podrías dar un resumen de su trabajo. Adelante, Armando Arteaga. Muy buenas noches. Bueno, en este trabajo formativo que está acá el profesor Víctor Chan Rojas. Adelante, adelante, Armando. Parece que el micrófono se ha interrumpido. Sí, profesor, está activo Armando Arteaga, profesor. Sí, sí, bueno, disculpen, es la conexión, disculpe. Bueno, el trabajo está conformado y a la cabeza el profesor Víctor Chan Rojas. En este trabajo formativo, los alumnos que hemos incorporado a ese trabajo formativo somos Valeria Alejandra Chinchaya Tello, María Fernanda Carolina Caicho Zabaleta, Ernesto Fernando Barbosa Faustino, Armando Alonso Ortega Tan, que habla, Milena del Pilar Parino Yupanqui. Así que comencemos. El resumen de esta investigación tiene por objetivo analizar los ingresos del Perú y cómo los trabajadores peruanos de la experiencia o educación, tomando como referencia las ecuaciones del ingreso de MINSA. Veremos algunos papers para obtener una referencia de cómo partir y así mostraremos los datos utilizando el modelo y la metodología de trabajo a realizar, como también vamos a ver las interpretaciones de la homozeisticidad, la colinealidad y la autocorrelación en el modelo realizado. Pero antes de ver el modelo, hay que analizar y ver qué es la ecuación de Mincer. La ecuación de Mincer, según Apel y Claudio, la ecuación de Mincer y la tasa de retorno de Chile es una investigación y la evolución de la tasa de retorno de la educación según los supuestos tradicionales de Mincer y su cumplimiento de los supuestos detrás, como también según María Jesús Freiberg, Sanway, Mercedes, Teijer, Álvarez, las ecuaciones de Mincer y las tasas de rendimiento de educación, una parte importante de la salud y de la economía se refleja de la evolución de su mercado de trabajo, en la cual, sí que sabrán, es el conjunto del capital humano. Conocer las características de sus principales variables es fundamental para realizar un diagnóstico a la inserción laboral. Los datos van a ser los siguientes.
Logaritmo de trabajo, educación, sexo, experiencia al cuadrado, ocupación, exterior, horas trabajadas, rol y entre otros. La metodología, este modelo lineal general fue construido con información obtenida gracias al INEI, en donde se toma la encuesta de empleo permanente del tercer trimestre de diciembre en febrero del 2022. Consiste en un modelo econométrico en donde se está trabajando los siguientes variables: educación, experiencia, sexo, horas trabajadas durante la semana, empleador o patrono, y si tienen una dificultad o discapacidad como mover, caminar, y entre otros, y como variable independiente el logaritmo de ingreso, en la cual se da ese logaritmo. 0.110, EDU más 0.06 de experiencia, menos 0.001 experiencia al cuadrado, más 0.02 horas trabajadas durante la semana, 0.27 de acuerdo al sexo, más 0.46 el rol, más 0.9 discapacidad, más 4.28, que sería más el término de error. La metodología que veremos en esta supuestos son tres: multicolinealidad, autocorrelación y la heterocerasticidad. La multicolinealidad toma en cuenta el modelo lineal. Cuando se presenta algún problema, se dice que una variable contiene información de la otra. Es decir, que si una variable tiene mucha relación con la otra, por la que si sube uno, sube otro, y por lo que si baja una, baja otra. En el caso de la autocorrelación, este modelo, si es que presenta problemas, tenemos que definir a un cierto tiempo, en la cual tiene que ser si es que el espacio entre el uno con respecto al otro es lejano, solamente por el hecho de que si es que está cerca o lejos. La heterocerasticidad. Para conocer si es que nuestro modelo presenta el problema de heterocerasticidad, se debe hacer una prueba de estadística. Pero debemos tener en cuenta que para decir que nuestro modelo tiene ese problema, nuestra varianza no debe de mantener constante, y estaría rechazando la hipótesis nula. El que la varianza no sea constante estaría afectando a la eficiencia de nuestros mismos estimadores. Los resultados obtenidos se dan a través de los coeficientes de educación ya vistos en la primera página, en la cual ven cómo está relacionado. El supuesto de heterocerasticidad, como lo vemos, gracias a nuestro programa Stata y con el comando stat-set, nos vamos a ver que hay un problema de heterocerasticidad. ¿Por qué? Porque es mayor y en la cual se expresa en 5.86, en la cual es corregido con el comando robots, en la cual nos da el número de observaciones y la probabilidad es mayor a F. Supuesto de multicolinealidad. No hay problema de multicolinealidad. ¿Por qué se ve? Porque casi todas las constantes están casi iguales. En el caso del supuesto de autocorrelación, ¿hay problema de autocorrelación? Es por eso que en esta regresión se tuvo que aumentar el comando gen id es igual a n. Y después el comando
T, S, S, E, T y D, para saber el tiempo de las variables, como ya hemos visto en la explicación. Y como finalidad, aumentar el comando stat de Wanton, en la cual nos da recién el número de agrupados en el conjunto y la autocorrelación. Y para finalizar, este es el modelo final corregido. Ya sin ningún problema de multicolinealidad, con heterocerasticidad y que esté muy bien autocorrelacionado, en la cual hay una variación del modelo final al modelo este. Hay una gran diferencia. Las conclusiones, con respecto a la variable de educación, podemos decir que hay un impacto positivo al ingreso, en la cual nos arroja el modelo, se puede decir que una persona estudia un año más, en la cual su sueldo, mediante el modelo, se estaría aumentando en un 10%. En términos cuadráticos, la experiencia no siempre va a significar un aumento de salario. El término cuadrático es negativo. Significa que a medida de que yo sume más experiencia, este efecto no será constante, sino decreciendo durante el tiempo, en la cual se puede decir que es marginal. Al aplicarle la derivada del logaritmo de ingreso con respecto a la experiencia al cuadrado, para restarlo se obtendrá sobre un año más de experiencia, que es el 4%. Con respecto a la variable horas trabajadas por semana, podemos decir que si este es un impacto positivo, pero no necesariamente positivo en el sentido de la cantidad de horas que has estudiado, sino que cada hora que un trabajador realiza, esto genera un ingreso y aumento a un 6%. Con respecto a la variable del sexo, se ha visto que ese tiene un impacto, depende del género que eres. Se ha identificado que las mujeres reciben menos ingresos con respecto a los hombres en un 27%. Con respecto a la variable de ocupación principal, en caso de que sea un empleador o patrono, su sueldo podría aumentar en un 47%, logrando así un impacto positivo en el ingreso. Con respecto a la variable, si la persona presenta limitaciones de forma permanente, como moverse o caminar para usar brazos de capacidad, tendría que ser un modelo, pero el modelo sería un impacto negativo al ingreso. ¿Por qué? Porque el nivel de productividad y de producción generaría menor remuneración salarial y por ende su sueldo caería en casi un 90%, que es al revés cuando una persona aumenta su capacidad cognitiva, o sea, su capital humano, aumentaría el 10%, como ya hemos dicho acá. Las referencias tenemos de ecuación de Mincer y la tasa de retorno a la educación de Chile por Sapelville Claudio 2003. Tenemos en la Escuela de Experiencia Nacional Burbank World Economics Region, Nueva York, de 1934. También con el libro de Bullrich de 2002, Introducción a la Econometría, un enfoque moderno. Y como finalizando, el libro de Mincer de 1958, Invest in Human Capital and Personal Income Destiny, Journal of Politics Economics, en la página 281 y 302. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias por tu participación, representando pues al curso de Econometría 1. ¿No? Yo creo que hay un gran esfuerzo y se nota pues este trabajo, sobre todo del profesor Víctor Chan en este campo, y yo creo que todos los profesores tienen muchos méritos en la escuela para exhibir el trabajo de sus estudiantes. Esto es muy interesante, sobre todo por esta función de acompañamiento que tanto nos piden los conocedores de las metodologías de la enseñanza en la universidad. Este acompañamiento es muy, muy saludable y se nota pues este trabajo y se observan las diferencias, ¿no? Respecto al uso de los modelos y esa progresión de uso de los modelos en cada uno de los cursos.
Yo creo que todos los participantes se están nutriendo de estas grandes, interesantes exposiciones. Y a este nivel, bueno, cerramos esta participación de los cursos de Econometría 1 y Econometría 2 por parte del asesoramiento acertado del profesor Víctor Chan. Y ya para finalizar, vamos a tener la exposición de 3 interesantes trabajos de tesis 2, que ya viene a ser una especie de culminación digamos, de este periplo de formación profesional en la universidad y que nos muestra, pues, el logro de las competencias que ahora nos piden, ¿no? A nivel de las evaluaciones académicas, y vemos, bueno, los resultados que podían darse, ¿no? Y vuelvo a insistir, todos los trabajos que están siendo expuestos y los que podrían ser expuestos en el futuro, se va a agradecer que lo envíen a la dirección de la escuela con la finalidad de que la escuela los pueda publicar. El objetivo de este evento es la visibilidad de ese trabajo académico que se realiza en la escuela y se realiza en nuestra universidad. Esa visibilidad es beneficioso tanto para estudiantes, tanto para los profesores y bueno, todos se ven beneficiados en ese tema. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar pase a esta, la última parte ya de la jornada que está relacionada con interesantes propuestas de tesis. Conservando este tiempo ya que nos queda, invitamos en ese tiempo a Ronald Condori con su tema de investigación de tesis, asesorado por el profesor Víctor Chan, cuyo título es Factores que influyen en la salud mental de las familias peruanas en Lima metropolitana durante y después del confinamiento del COVID. Y en este caso está relacionado con una línea de investigación de la escuela. Por lo tanto, Ronald también está invitado a seguir sus investigaciones en este campo. Muy bien, adelante, Ronald, te escuchamos tu participación. Adelante, Ronald. Buenas noches con todos. Buenas noches. Disculpe, no tengo la opción para compartir pantalla. A ver, No, sí tienes. Sí, ya la vi, sí. Recién ¿Me pueden confirmar si logran verlo, por favor? Todo perfecto, Ronald. Ya. Ok. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy voy a hablar de los factores que influyen en la salud mental de las familias peruanas dentro de la región de Lima metropolitana durante y después del confinamiento por el COVID-19. Bueno, primero debemos de tener en conocimiento que, bueno, la pandemia de alguna manera alteró nuestro ritmo de vida, ya que esto va a seguir repercutiendo durante los próximos años, ya que esta enfermedad, su principal problema es la alta tasa de infección que provoca, y eso nos impide de alguna manera tener contacto hacia otras personas. En nuestro país esto fue muy grave, ya que el Perú estuvo dentro del ranking, ya sea por muertes de millón. Acá se tiene un cuadrito que nos muestra cuál es la curva en base al crecimiento de los casos positivos a COVID-19 y en base a las muertes, ¿no? Todo esto correspondiente a la semana 10 que llegaría a ser 2020 hacia la semana 18 de 2022. Bueno, nuestro país es uno de los principales, es uno de los mayores países que ha tenido mayor repercusión en lo que es la pandemia, puesto a que fuimos el epicentro donde se registró el mayor número de muertes y contagios. El caso en sí del Perú era muy complejo, puesto que existía incertidumbre sobre las cifras que se reflejaban por el MINSA, ¿no? Ya que lo que el MINSA nos arrojaba era muy distinto a cuál era la cifra real en base al número de muertes y contagios. La salud mental en las personas de 18 a más, debido a todo lo citado, se vio comprometido por motivos propios de la pandemia, afectado en sí en mayor proporción debido al propio confinamiento, el cual existía en base a la pandemia, generando algún tipo de estrés psicológico que surge como temor al virus en sí.
dado por cuidar la salud y el bienestar de tu propia familia. También, de alguna manera, por los problemas económicos, incertidumbres acerca del futuro, genera algún tipo de angustia. Bueno, el alcance de ese estudio se tiene que abarcar las diferentes problemáticas generadas como consecuencia de la propia pandemia, enfocada a los jóvenes de 18 a 60 años, los cuales son más propensos a desarrollar algún tipo de estrés postraumático, a comparación de algún otro sector, ¿no? Como llegaría a ser a los niños, ya sea por las responsabilidades que son existentes, ¿no? Y pues, bueno, el estudio se está haciendo en personas propias que viven en Lima Metropolitana, desde los 18 a 60, involucrando dos grupos de estudio, adultos trabajadores y jóvenes estudiantes. Las limitaciones existen por el propio estudio, se da en base a que no se puede hacer encuestas presenciales, ya que para la recolección de datos se requería de una encuesta, y pues esto se da por la propia coyuntura y por el miedo a contagiarse del virus existente, por lo que se está optando a utilizar la plataforma de Google Forms para recolectar toda la base de datos. Y bueno, la principal limitante podría surgir de repente que las personas que son encuestadas no tomen una seriedad para rellenar la propia encuesta, ¿no? Bueno, para nuestra investigación, la estructura que se está utilizando en base a nuestras variables de estudios son ver cuál es el nivel de ansiedad, bueno, registrarlo, de la misma manera el nivel de depresión y el nivel de estrés. Para ello se está identificando los principales puntos que puede desencadenar eso, ya sea el género, la edad, todos los temas correspondientes a la salud, el trabajo, las actividades y ocio. Bueno, nuestras variables dependientes en este estudio se está trabajando con lo que es el nivel de estrés, ansiedad y depresión. Las variables independientes tuvo que trabajar más para tener mayores ingresos, si dejó de hacer actividades que le gustaba, el género y la edad. Bueno, el modelo empleado en sí es el modelo Logit ordenado, el cual quiere estudiar las variaciones en razón a las probabilidades de un evento posible ante cambios en las variables regresoras, utilizando el programa de Stata. Bueno, los resultados existentes, los resultados registrados en mi estudio se da en base a las preguntas dadas en la propia encuesta, las cuales corresponden al nivel de ansiedad, es el primer punto que voy a tocar. Bueno, la pregunta de ansiedad está compuesta por el P020, la pregunta del sexo está como la P02, y bueno, en este caso estamos que la relacionamos en base a qué actividades dejó de hacer, dividiéndolo en dos puntos. En el caso de P010-01 llegaría a ser actividades al aire libre, y en el caso de P010-03 llegaría a ser deportes. Bueno, como primer resultado, en base al cuadro que pueden observar al lado izquierdo, se obtiene que, bueno, va a haber un mayor grado de ansiedad en el caso de las mujeres cuando dejen de hacer algún tipo de actividades al aire libre. Y bueno, de la misma manera eso se va a dar en el cuadro de la derecha, ¿no? De las mujeres cuando dejen de hacer los deportes. Y bueno, para obtener estos valores debemos tomar en cuenta que el valor porcentual no debe superar al correspondiente al 10%. Bueno, como segundo punto, se obtiene el estrés. En este caso, nuestra pregunta para delimitar el grado de estrés obtenido en la persona está compuesta por la pregunta 021. En el caso de la pregunta 04, estamos optando a utilizar a que si es padre de familia o no lo es. Y bueno, como tercer punto se está utilizando la pregunta 025, que corresponde a si ha tenido que trabajar en algún otro lugar para poder tener mayores ingresos. Por lo que si es padre de familia y si tuvo que trabajar más, esto va a incrementar su nivel de estrés. Bueno, en el caso de la depresión, en esto se está utilizando la pregunta 022, en lo que es correspondiente a la depresión, la pregunta 01, que llegaría a ser la edad, y la pregunta 02, que llegaría a ser el sexo.
por lo que en base a los resultados obtenidos, mientras más edad tenga, menos ansiedad va a registrar. Y bueno, eso sí podría, esto sí es evidente ya que mientras más edad tengas, digamos, eh, ya no vas a tener tantas responsabilidades, ¿no? Y bueno, en base a las conclusiones, en base al estudio hecho en jóvenes de 18 hasta 60 años, en Lima Metropolitana se puede determinar que el impacto generado en la salud mental con la pandemia es existente, viéndolo desde tres perspectivas diferentes, las cuales son estrés, ansiedad y depresión. Y bueno, como recomendación, al tratarse de un estudio un poco complejo por la coyuntura que estamos viviendo, es un poco complicado de repente realizar algún tipo de estudio en base a una recolección de datos en lo que es en todo el Perú, ya sea por la coyuntura o por problemas más que todo de repente de no poder abarcar a todas las regiones, ¿no? Por lo que para un tipo de trabajo como este es necesario trabajar con un grupo de personas para dividirlo en diferentes regiones. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias. Interesante este estudio y bueno, que da también pie a muchísimas preguntas. En realidad, este evento sería muy, muy interesante en la medida de que hubiera un debate, se generara un debate o preguntas adicionales, porque todos estos temas provocan, digamos, algunas interrogantes, sobre todo para hacer las tesis, ¿no? Esto es quizá la contribución, una de las importantes contribuciones de esta jornada. Y también, ¿por qué no hacer importantes contribuciones para más adelante, ¿no? Muy bien. Gracias, Ronald. Lo mismo, este trabajo lo puedes enviar a la escuela con la finalidad de construir, pues, un artículo científico con el nombre de ustedes, naturalmente, ¿no? Para todos los que están interviniendo. Muy bien. Continuamos con la siguiente tesis. Gracias, Ronald, ¿no? Continuamos con la siguiente tesis presentada en el marco del curso de tesis 2 con el profesor Víctor Chang, de Marco Mendoza. El título es Factores sociales que influyen en las decisiones arbitrales y resultados de la Liga 1 durante el periodo 2018-2021. Interesante tema, sobre todo en este contexto que se nos ha ido, pues, nuestro querido director de fútbol, entrenador de fútbol, ¿no? Interesante este tema. Bien, Marco Mendoza, adelante con su tema. Creo que tienes también la posibilidad de ser el presentador ahí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. No puedo compartir. Creo que sí, ahora sí. Así es, Marco. Y ahora sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Así es, perfectamente, Marco, adelante. Ok, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, como ya el profesor les ha adelantado, mi tema es factores sociales que influyen en las decisiones arbitrales y resultados de la Liga 1 durante el periodo 2018-2021. Bueno, la formulación del problema, perdón. Bueno, como estaba viendo, bueno, la economía del deporte es un nuevo enfoque, ¿no? Que se da a partir de los años de 1950 con el artículo de Simon Rothenberg que habla ya sobre cómo era el mercado de los jugadores de béisbol en Estados Unidos. Y luego ya fueron otros artículos de Weltenel y de Pepe Sloan, que dice The Peculiar Economics of Professional Sport y The Economics of Professional Football. Y bueno, como a partir de ya de la pandemia, muchos investigadores habían puesto el foco sobre estos temas y mucho más con la pandemia, ¿no? Y se dieron las circunstancias favorables de realizar estos experimentos, ¿no? Y de contribuir con la literatura que investiga en estos aspectos del público local, en los resultados de los partidos y la imparcialidad de los árbitros. Y como algunos documentos que se realizaron durante la pandemia que fueron como base a estos, fueron The Experimental Effect of Ascent Crowd o Performance and Refereeing Decision During
COVID-19 y el Animal Spirit in the Beautiful Game, que habla ya sobre la presión social en los juegos profesionales de fútbol durante el COVID-19. Bueno, durante el periodo ya de confinamiento, ¿no? De COVID-19. Y estos papers son recientes, ¿no? Que son del año 2020. Y bueno, y nos lleva ya a plantearnos la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué manera el público en los estadios ha podido influenciar en las decisiones del árbitro y el resultado final? Y bueno, y yo le he querido llevar ya a nuestra liga local, a la liga peruana, y por eso ya he tomado el periodo ya del año 2018, que se jugó con público, y el 2018-2019, y a partir del 2020 hasta el 2021 que se jugaron los partidos a puertas cerradas y público. Y algunos antecedentes de la investigación que también hablan ya sobre estos experimentos que se hicieron durante la los resultados ya de los partidos durante COVID-19 y las decisiones ya de los referees. Acá tenemos ya de Dalton, el que se realizó en Alemania. Luego tenemos el que ya les mencioné, el de Carlos Cuevas, el Animal Spirit in the Beautiful Game, Still Social Pressure in the Professional Football During de COVID, ¿no? Y luego tenemos ya otra de Fisher, que es como la ventaja local ya, o bueno, si es que el público, el aficionado ya lleva ya a una ventaja local, ¿no? En los partidos de fútbol, en la liga alemana. Y otro que tenemos es, si es que se eliminan ya el apoyo de los aficionados, reducen ya las decisiones arbitrales. Y luego tenemos de Deagle. Y bueno, nuestra hipótesis general que tenemos es si la presión influye, ¿no? En estas decisiones arbitrales y el resultado final del partido en la liga peruana durante la pandemia, antes y durante la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Y bueno, para comenzar, estas son nuestras variables, que como ven, tenemos bastantes variables que han sido separadas ya por lo de equipo, entre el equipo local y el equipo visitante. Tenemos ya el resultado del local, que es 0 si es que pierde, 1 si empata y 2 si es que gana. Y luego tenemos ya los años de la liga, las jornadas, el equipo local, ¿no? El número de goles, las tarjetas amarillas, tanto local para visitante, las tarjetas rojas, las faltas que le pitaron al equipo local y al equipo visitante. Luego tenemos el número de asistentes, el número de asistentes al partido, la asistencia, que es una variable dummy, de 0 si se jugó sin público y 1 si el juego se realizó con público. El número de penales, el DT, la nacionalidad del técnico, si es 0 si es extranjero y 1 si es nacional. Y como variables meteorológicas, tenemos estación en que se jugó el partido, ¿no? 0 si es verano, 1 si es otoño, 2 si es invierno y 3 si fue en primavera. Luego tenemos también la edad promedio del equipo local, tanto local y visitante, la capacidad del estadio y el tipo de césped. Y luego tenemos algunas variables para el árbitro. Aquí tomamos un ratio entre las faltas del visitante y las faltas totales. Luego tenemos otro que es ratio entre las faltas del local y faltas totales. La falta total es en el partido, la edad del árbitro, la experiencia, años de experiencia del árbitro, el árbitro FIFA, que es una variable dummy que es 0 si es que no es árbitro FIFA y 1 si es árbitro FIFA. La experiencia ya también si es cuántos años tiene siendo árbitro FIFA y el total de partidos arbitrados en primera división. Bueno, la metodología, esta es una metodología tipo cuantitativo, el diseño no experimental,
Y la muestra de participantes fueron los partidos realizados entre los años 2018 y 2021, con un total de 1.189 partidos. Y el modelo, bueno, utilizado es el logic ordenado generalizado y una regresión truncada. Los resultados. Bueno, en la siguiente tabla podemos ver ya que en el año 2018 y 2019 los locales ya se hacían fuertes ya en sus canchas porque se jugaba con su hinchada. Y mientras durante el estado de emergencia, donde los equipos jugaban a puerta cerrada y sin ninguna hinchada, estos cayeron drásticamente y se nota en que los equipos visitantes, en este caso, conseguían mayores victorias, viendo como en el año 2020 los equipos visitantes, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, que, por ejemplo, el ganador local en 2018 fueron 188 partidos. Luego el 2019 152 y luego ya en el 2020 solamente llegaron a ganar 100 partidos y en el 2021 89 partidos. Mientras que para el año 2020 el equipo visitante ganó 102 partidos y el 2021 85 partidos, ¿no? O sea, como que se equilibró un poco ya el tema ahí de quién ganaba. Igual, ¿no? Y bueno, ya corriendo ya el modelo de los determinantes, tenemos ya que el resultado local, bueno, va a explicar ya las siguientes variables, ¿no? Son significativas, que son las tarjetas rojas para el local, las tarjetas rojas para la visita, las faltas locales, las faltas de visita, y los penales, y más la asistencia, que es, en este caso es la variable DAMI, ¿no? Si es 0 si es que se jugó sin público, y 1 si se jugó con público, perdón. No, sí. Y acá podemos ver, ¿no?, que todas son significativas. Otras son más significativas que unas, ¿no? Y acá vemos ya que la asistencia ya es altamente significativa, si es que lo podemos ver. Y luego tenemos el modelo del árbitro, que para ello se utiliza ya un modelo de regresión truncada, en donde colocamos nuestra variable depende como bueno, las faltas locales entre el total de faltas. Y tenemos como variables independientes la asistencia, la edad, la experiencia, total de partidos arbitrados, en donde solamente nos da que la asistencia es significativa. Y bueno, conclusiones, bueno, como ya hemos dicho, las variables significativas son las siguientes, ¿no? Las tarjetas rojas, las faltas locales, los penales, y la variable significativa que estamos, ¿no? Y bueno, para el modelo del árbitro solamente la asistencia tiene un impacto sobre la variable dependiente, ¿no?, que se rata entre la falta de local y la falta del total de faltas, perdón. Y bueno, antes, algunas limitaciones que tuve fue ya que los datos ya no estaban algunos completos, y que la página ya propia de la Liga 1 de Perú acá solamente considera los datos del año actual, no de los años anteriores. Pues, por favor, entra, pues. No hay como que una base de datos ya donde tú puedas revisar anteriormente. Y bueno, eso sería todo. Gracias. He sido profe. Profe, su micro estaba apagado. Ya. Muchas gracias. Nuevamente repitiendo, disculpen. Muchas gracias tu participación, Marco. Muy bien, muy bien. Es una tesis que está bastante caminada y creo que vas a tener éxito en este trabajo. Y bueno, cuenta con la escuela y conmigo también para cualquier contribución que podías requerir. Bueno, también están invitados todos a participar en este tema, todos los asistentes y toda la escuela. Muy bien. Ya casi para terminar, voy a
permitirme presentar el último tema también asesorado por el profesor Víctor Chan, que me parece muy interesante todo este trabajo que va a exponer nuestro amigo Yair Loaiza, ¿no? Es un tema sumamente interesante relacionado con este título, ¿no? Educación de los padres como determinante en la función de producción académica de sus hijos, ¿no? Es bastante interesante y relacionado tremendamente, y yo diría, si hablamos de función de producción, estamos hablando de la microeconomía. Es un campo sumamente vital para el conocimiento del economista. Muy bien. Adelante, Yair, estás invitado para el cierre de este evento, que es muy interesante y que esperamos que todos los ciclos se repitan de igual manera. Cada ciclo será cada vez mejorado este evento. Y bueno, te toca cerrar este evento, Yair. Adelante con tu exposición, por favor. Buenas noches, profesor. ¿Se logra escuchar? Perfectamente te escuchamos, Yair. Puedes compartir pantalla. ¿Sí? Ya. ¿Se logra apreciar mi pantalla, profesor? Sí. Muy bien. Se logra apreciar la pantalla. Ya, un segundo. Esto. Ya, listo. Ya listo. Educación de los padres como determinantes en la función de producción académica de sus hijos, sacada de la data de 2018. Quien les habla es panelista Yair Loaiza Pauca. Planteamiento del problema. Como bien sabemos, algo fundamental para que un joven pueda estudiar es la capacidad que tiene para poder pagarse esos estudios. Lo que significa que el ingreso de los estudiantes es un factor sumamente importante a la hora de determinar la educación que los jóvenes adquirirán, ya que de ello depende del nivel de la calidad de la institución educativa donde estudiarán y los recursos que se dispondrán que permitirán tener un mejor aprendizaje. Se refiere a que un alumno tendrá unos buenos rendimientos si donde es matriculado es una buena escuela con buenos docentes, con un buen material. Y eso depende de qué? De sus ingresos. Pero realmente no son sus ingresos, sino de sus padres. Bueno, no es sorpresa que ese ingreso no viene en sí de los jóvenes, sino más bien directamente de los padres o tutores legales, lo que significa que estos serán los principales responsables en cuanto a los logros educativos de sus hijos. Con esto podemos inferir que el nivel socioeconómico y o ciertas características de la madre, del padre, pueden afectar en la función de producción, o sea, sus logros educativos de los niños de diversas formas, tanto de manera positiva como negativa, y tanto como diferentes características de la madre como del padre. Más adelante podemos ver estas como el idioma que hablan, de dónde son, su nivel, un estándar socioeconómico que tiene tanto la madre como el padre. Listo, veremos estudios relacionados. No podemos hablar de un estudio sobre educación si no mencionamos a Minzer. El estudio de los efectos que puede tener la educación de los ingresos, visto como inversión de capital humano, fue examinado por este autor, 1975. Para él, la educación tiene un impacto positivo en el nivel de ingreso y que esto explicaría los diversos diferenciales aspectos. También explica que para el caso de las mujeres también se ve impactado por el aumento de educación y a la vez también se alterarían los niveles de desigualdad respecto a los ingresos según el género. El modelo de Minzer plantea tanto el nivel de educación como una variable, en este caso variable dummy, si esta persona es hombre o mujer. Hay diferentes variaciones para este modelo, obvio. Para Hermes 2010, el nivel de educación de una persona debería incrementar el nivel de productividad y educación de la siguiente generación. También destaca que los padres transmiten sus habilidades genéticamente, lo que influencia en los niños y puede hasta estimularlos en sus decisiones académicas. ¿Qué se refiere este autor? De que si tú eres una persona muy dedicada, que ha tenido buenos estudios y por ende tiene buenos ingresos, tu generación siguiente, o sea, tus hijos, debería tener mucha más educación y mucho más ingresos que uno mismo.
Además, también dicen que si el padre tiene ciertas habilidades, esto puede estimular al joven a que imite o incluso mejore sus académicas. Un ejemplo práctico puede ser que cuando un niño ve que su padre es un policía o un etcétera, ¿no? Un doctor, obviamente el niño puede estar estimulado al ver a su figura paterna en esta posición, así que puede influenciarlo a ser como él e incluso ser mejor. Listo. Según Martinello, en 2000, un determinante importante son los padres en la educación de los niños. Sus principales roles que deberían cumplir en relación a la educación de su hijo son 3 puntos. Padres como agentes de apoyo en la escuela. Como bien sabemos, un niño es un joven muy delicado que puede ser víctima de cualquier acontecimiento que pase en la escuela. Por eso los padres tienen que servir de apoyo. Padres como maestros. Esto recalco el punto anterior. Estos son el ejemplo de los niños. Así que también están desde el punto de maestros. Padres como responsables de la crianza del niño. Listo. En este punto destaca la importancia de los padres a la hora de proveer las condiciones necesarias para que el niño pueda asistir a las mejores escuelas con las mejores posibles oportunidades. Son responsables de su crianza, de su educación, de su salud, de su alimentación, de su manera de pensar, etc. Listo. En este trabajo de investigación hemos usado los datos PISA. Bueno, para hacer una introducción pequeña a esos datos son que el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, del año 2018, desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene por objetivo evaluar la capacidad de los estudiantes para utilizar sus conocimientos y habilidades frente a los desafíos de la vida en un mundo globalizado. Bueno, la participación son de estudiantes de 15 años de 79 países, en los que Perú está incluido, y Perú ha participado del 2000, 2009, 2012, 2015 y del año que nos centraremos, 2018. Cifras. El Perú se evaluaron 342 colegios en todo el país, con 8.028 estudiantes, 6.886 en competencias cognitivas. Hablando lectura, matemática y ciencia, y 1.942 en competencia de educación financiera. 70% fueron colegios estatales y un 30% no estatales. ¿Cómo fue la aplicación? Fue exactamente el 14 de agosto, el 30 de septiembre del 2018, mediante una evaluación por computadora. Listo. ¿Cuáles fueron los resultados de los datos PISA? Bueno, nos centraremos en la lectura y matemáticas. Como bien dice, resultados de lectura según media promedia en niveles de desempeño de América Latina. Listo. Como bien podemos observar, la media promedio está de cada país, de Chile, Uruguay, Costa Rica, países latinoamericanos. Como podemos observar, Perú está en un peor nivel que Argentina y Colombia, con una media promedio de 401, cuando los demás países los sobrepasan, como Chile, que es un ejemplo en Latinoamérica, ha sido un ejemplo en Latinoamérica, con 452. Pero Perú sobrepasa al menos a Panamá y República Dominicana. Estos son de lectura. Resultados en matemáticas. Según la medida promedio y niveles de desempeño, Perú tiene un promedio de 400 puntos, que sobrepasa a Colombia, Brasil y Argentina, pero está muy por debajo de países como Uruguay y Chile de nuevo. Listo, la metodología es una no experimental debido a que no es posible el manejo de los datos de estudio, ya que son extraídas directamente de un acontecimiento innato, el cual se está investigando en este trabajo. El tipo es tipo descriptivo porque estudia las características y los perfiles de la información de forma junta y o separada. Correlacional porque se establece la relación de las causas de acontecimientos estudiados. Este tipo de estudio correlacional se especializa en la descripción de hechos o de implantar relaciones de conceptos. En otras palabras, son guiados a argumentar las causas de los eventos a estudiar. Utiliza datos de tipo de corte transversal. Estos datos consisten en una muestra de hogares, individuos, países y otras unidades de análisis tomadas en un punto de tiempo. En este caso, el 2018. Listo, siguiente. Ya listo.
Se realizó el modelo de regresión lineal simple, en este caso, perdón, el modelo de regresión lineal simple para los resultados de matemática con la educación de los años de educación del padre. Y también para los años de educación de la madre, y el tercer modelo es con ambas variables. Como podemos observar en la primera columna, si bien nos importa en este caso, como es una regresión simple, nos importa más el símbolo y la significancia. Como podemos observar, tiene una relación positiva los años de educación del padre con los rendimientos, en este caso, de matemáticas. Como puedes observar, es estadísticamente significante. Lo mismo para los años de educación de la madre, que se ve en la segunda columna, que se puede ver abajo, que también es estadísticamente significante. Cuando juntamos tanto de la madre como el padre para los rendimientos del examen de matemáticas, tenemos lo mismo, una relación positiva tanto de la madre como del padre, y además que son significantes. Listo, para el examen de lectura tenemos algo parecido, una relación positiva con la educación del padre y estadísticamente significante, y una relación positiva con los años de estudio de la madre y también estadísticamente significante. Cuando juntamos ambas variables, educación de la madre y educación del padre, para en este caso los rendimientos del examen de lectura, tenemos algo muy parecido al examen de matemática, el cual son relaciones positivas y significantes. Listo. Como bien sabemos, existe el problema de ciertos problemas en la econometría, en los cuales uno es cuando no hay una relación entre el error y las variables independientes. Por ende, en este caso se usó las variables instrumentales y agregamos demás variables que también están relacionados con los rendimientos de los alumnos. Usamos el método de las variables instrumentales y como podemos observar, acá tenemos los años de educación del padre, de la madre, la tercera fila es sobre un índice de los alumnos, un ratio de los alumnos por profesor, las horas estudiadas de lenguaje, si la escuela es pública o privada, si el joven tiene lengua materna español o no, si cuenta con dispositivos de internet y si en algún momento ha repetido su educación. Como podemos observar, los símbolos, los signos, tienen coherencia con la teoría. Es normal que si el padre tiene mayor educación, el joven puede tener mejores rendimientos. Si está en una escuela pública o no, acá los datos explican que tiene una relación negativa, lo que significa que si un joven no va a tener el mismo apoyo en una escuela privada que en una pública. Algo también a aclarar es que en lo que respecta al resultado de la madre, nos queda que es estadísticamente que no es significante, lo cual esto puede ser debido a variados motivos, pero uno, tomando en cuenta el contexto peruano, puede ser en el cual el hombre sigue teniendo una posición predominante sobre los hijos, o sea, sigue, en términos más coloquiales, sigue mandando en el hogar, sigue siendo una figura con más poder, que el niño se ve más reflejado en él, ¿no? El niño o niña, que la madre. Eso explicaría por qué nos sale no significante los años de educación de la madre. Eso podría ser una de las razones. Listo, las conclusiones. Existe una relación significante entre la escolaridad de los padres y los rendimientos de los hijos. Eso lo pudimos apreciar en los gráficos antes vistos. Diferentes contextos del alumno pueden tener grandes efectos en el futuro, como relaciones de amistades, situaciones socioeconómicas de los apoderados y su lugar de origen. Algo muy interesante es de que ha sido en las gráficas PISA muestran diferentes resultados para jóvenes que viven en la sierra, en la selva y en la costa. Obviamente, en la costa ha tenido mejores resultados que en la selva o en la sierra. Esto significa que hay una gran diferencia entre jóvenes debido a su lugar de origen. La situación socioeconómica de los padres, bueno, ya lo hemos hablado, un niño depende demasiado de sus padres y de cómo estos lo educan. Otra conclusión también es que tener herramientas como el internet y una computadora moderna tiene grandes impactos en los rendimientos de los alumnos. No es un secreto saber que en la actualidad tener esa fuente de gran información, lo que es el internet, puede ayudar mucho en el crecimiento de los niños. Pueden indagar más,
Si tienen alguna curiosidad, lo investigan y no se quedan con la duda. Listo. El centro educativo en el cual están matriculados los jóvenes tiene grandes factores determinantes para la clasificación de ellos, como la infraestructura, el nivel de docencia y laboratorios y salas de cómputo. ¿A qué se refiere? La infraestructura se refiere a si tiene áreas en las cuales los alumnos pueden desarrollarse, como buenos salones, buen patio de juegos, nivel de docencia. Como bien sabemos, un alumno puede crecer siempre y cuando tiene a un docente detrás, a un buen docente detrás. Laboratorios y salas de cómputo. Un colegio tiene que tener los suficientes materiales para que el joven pueda nutrirse de toda la información posible. ¿Y esto de qué depende? De que si el niño está matriculado en una buena escuela o no. Y eso se verá dependiendo de la educación de los padres. Listo. Eso es todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Yair. Extraordinaria tu presentación respecto a este nivel de tesis. Bueno, le cedo la palabra al profesor Víctor Chan y luego a la profesora Edith Rosa para cerrar este cierre, y probablemente nuestro director también va a intervenir en este caso. Adelante, profesor Chan. Muchas gracias, profesor Echeverría. Bueno, agradecerles a todos por su participación, tanto a mis alumnos como a los alumnos del profesor Juan José. Realmente ha sido bastante enriquecedor esta jornada de investigación, la tercera jornada que ya tenemos en la Escuela de Economía. Y en ese sentido los invito a seguir investigando, tanto los alumnos que llegan conmigo, seminario de tesis 1, 2 o econometría, así como los que estén cursando ciclos menores, ¿no? Para que puedan contribuir con el conocimiento en el campo de la economía. Como se han dado cuenta, la economía es muy diversa. Hemos visto distintos artículos desde un punto de vista incluso enfocado a la micro, enfocado a la macro, enfocado a las finanzas, y en diversos sectores, ¿no? Desde economía del deporte, economía de la salud, ¿no? Economía del medio ambiente, ¿ok? En esa línea, ustedes pueden comprender que realmente el campo de un economista es muy amplio, ¿no? Y ustedes, bueno, en función a sus preferencias son los que se perfilan por dónde quieren investigar, por dónde quieren continuar su carrera profesional. Correcto, entonces bueno, yo estoy muy agradecido, me siento muy orgulloso de mis estudiantes que han cumplido enormemente con la altura de este evento. Lamentablemente no ha sido posible que expongan todos, ahí ha habido trabajos por presentar que por un tema de tiempo, no por un tema de calidad, sino por un tema de tiempo, no ha sido posible presentarlos. De todas maneras les agradezco, y ya todavía tenemos una presentación con ellos posteriormente, pero sí, les doy su reconocimiento a los que no han podido presentar también por un tema de tiempo, ¿no? Porque lamentablemente este evento se ha extendido un poquito más de lo planeado, pero no obstante, nuevamente repito mis agradecimientos con todos ustedes, ¿no? Eso sería, profesor Víctor. Muchas gracias, profesor Víctor Chan. Estimado profesor Edith, ya para el cierre, me parece que nuestro director está también en otra agenda. Está tomando, bueno, está tomando examen sustitutorio. Entonces yo sencillamente felicitarles, y realmente me maravilla escuchar los trabajos de todos ustedes. Realmente estoy muy satisfecho y lo felicito a todos ustedes, y también al profesor Víctor Chan y al profesor Javier. Entonces, yo realmente estoy muy, muy, muy satisfecha de todos los trabajos que han presentado, muy, muy satisfecha. Y el trabajo que queda pendiente del profesor Chan, podríamos programarlo para el inicio del ciclo, porque también hay trabajo pendiente del curso de demografía, ¿no? Con tal de que los chicos expongan su trabajo y tengan su diploma. Con respecto al diploma de participación del trabajo, de la realización, ya se las he enviado a los expositores y a la mayoría de alumnos, ¿no? Porque si no, sí va a ser más largo la presentación del evento. Hay algunos nombres que están un poquito mal y que he mandado a corregir con la secretaria. Inmediatamente lo corrija, les voy a enviar, ¿no? Pero la mayoría ya ha sido enviado de los trabajos. El director me indica que está en un examen de historia y que no va a poder estar presente. Creo que eso es todo, y muchísimas gracias por la presencia de todos, porque eso les motiva a cómo pueden hacer sus trabajos de investigaciones, ¿no? Y bueno, eso es todo conmigo, profesor Víctor. Muchas gracias, profesor Edith. Muchas gracias, profesor Chan.
Lo mismo el profesor Juan José Jara. Es un gusto. Y muchas gracias a todos por haber concurrido. Creo que todos vamos a salir ganadores de estos temas y siempre están invitados a las jornadas. Y no es solamente los profesores que ahora con mucha voluntad han contribuido, sino de todos los profesores en la carrera. Están cordialmente invitados a esta gran tarea académica que nos hemos propuesto realizar en los próximos años para el bien de toda la escuela y de todos ustedes. Bueno, eso es todo por mi parte. Me despido, nos despedimos con todos. Muchas gracias y bueno, cuídense mucho. Un abrazo con todos. Gracias con todo. Buen fin de semana. Nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense. Felices fiestas patrias. Y felices fiestas patrias para todos. Patrias también para todos. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Chao. Hasta Gracias. luego. Hasta luego con todos.